Mi nombre es Ela, con 2 L's, porque si no queda muy chiquitito, y nací en el Pereira Rosell. Mis padres y mis hermanos vinieron de Hungría, ergo no sabían hablar castellano, porque no pasó mucho tiempo después que ellos llegaron, que yo nací, supongo. Entonces yo hablé húngaro antes que castellano. Vivimos hasta en Montevideo, creo que era Ciudad Vieja, porque los 3 años los cumplí en el departamento de Durazno. Por lo tanto, recuerdo cosas de antes de irme a Durazno. Y después vivimos 7 años en Durazno, volvieron a Montevideo. ¿Y te sigo contando? Síganme contando. Y después, ya teniendo 16, 17 años, resolví irme a Israel. Mi papá era zapatero. En Durazno había tenido una zapatería, en 18 de julio, vino acá, se fundió, y entonces recuerdo que comíamos en el almuerzo café con leche con pan con manteca. Me acuerdo. Pero una familia es muy especial porque tenía un padre muy de derecha, mi madre que no, el tema político no le importaba, mi hermano con problemas, en mi opinión, que si hubiera sido después de años, cuando hay psicólogos y que se hubiera resuelto. Y con mi hermana era con la que más tenía, aunque yo le causé problemas a mi hermana. ¿Por qué? Porque nací. Ella era la menor, después vine yo y eso le embromé la vida. Mi padre venía de Hungría, donde el tema de la nobleza existía, los condes, los cosas. A mí me llamó mucho la atención y me gustó, una de las cosas extrañas, pero me gustó, que mi padre haya dicho que qué es lo que más lo sorprendió en Uruguay. Que al presidente de la República se le llamaba señor y a un bechicome o a un obrero se le decía señor. Eso lo sorprendió. Mi familia, lamentablemente la única que tenía. Qué alto era tu padre. Sí, sí. Mi padre era alto. Yo no conocí un abuelo, no conocí una abuela. No los conocí. Claro, no tuviste, o sea, vinieron solitos. No, la familia quedó en Europa. Sí, y muchos de ellos en campos asesinados en campos de concentración. ¿Vos sos judía? ¿Sos judía? Sí, sí. ¿Qué significó para vos? ¿Qué significa ser judía? Es una pregunta muy complicada, porque eso sí, para cada uno significa diferente. Algunos son religiosos, algunos son anormales como religiosos. Es decir, anormales en el sentido que son ortodoxos, que son capaces de, en fin, de cosas muy malas. Pero hay que guardan la tradición, hay que... Lo que pasa es que, en el caso mío, yo me afilié muy jovencita al Partido Comunista Uruguayo y eso me resolvió el problema. No fue un tema para mí, pero sí hay costumbres, no sé, me interesa el tema, he leído libros sobre eso. ¿Cómo era la relación entre tu madre y tu padre? Yo creo que en aquella época se casaban, diríamos como las casamenteras, ¿no? Fulano arreglaba con mentas.
no conocía a otro. No había. Yo, por ejemplo, no me he dado cuenta que hubiera amor o todo eso. Era como una forma de vivir. Es una forma de vivir, un acostumbramiento. ¿Y tu mamá hablaba de eso contigo? No, no, yo tenía más relación con mi padre que con mi madre. No, mi madre conmigo tenía problemas. Pues yo debo ser problemática en general desde nacer. En serio, digo, pues, como no acepto las cosas, entonces, y ella no estaba acostumbrada a que alguien no le acepte las cosas, y que la disputa, y que la... Entonces recibía paliza todos los días. ¿Y te pegaba tu mamá y tu papá? No, mi papá no, ¿Tu mamá? ni mi mamá. ¿Fuiste a la escuela? Claro. ¿A qué escuela fuiste? Contame. Empecé en Durazno, cumplí los 3 años, ahí tuve una cosa, me acuerdo de los nombres, increíblemente me acuerdo de los nombres de la maestra de primero, segundo y tercero, la de tercero. En 4º año tuve una maestra que nunca había sentido eso yo, en mi persona, ¿no? Y lo recuerdo como si fuera hoy, pero además mi recuerdo, lo que yo me acuerdo, no solo lo recuerdo en el oído, sino lo veo. Si supiera dibujarlo, lo dibujaría. Me gustaba mucho la historia y yo levantaba la mano, nunca me daba la mano, nunca. Y una vez levanté la mano y nadie más la levantó. Era algo sobre Artigas, nadie más la levantó. No tuvo más remedio que dármela. Y cuando dije, no me dijo si estaba bien o si estaba mal, miró a la clase y les dijo, ¿no les da vergüenza? Una extranjera sabe más sobre Artigas que ustedes. Y yo no era, eso me ofendió. Yo no era extranjera. Siempre me sentí muy uruguaya. ¿Tuviste novio en la escuela? No, eso es otro tema que no voy a tocar. ¿Cuál tema? El de novios. ¿No vas a tocar? No. ¿Por qué? Porque no quiero. Así de sencillo. Bueno, pero es una pregunta inocente. ¿Eh? Es una pregunta inocente. Y como inocente te lo digo, no lo quiero tocar. Con el novio que tuve me casé. Esta actitud de rebeldía que vos sentís que tenías de muy chica, ¿también la tenías en la escuela? ¿Cuándo empezaste a sentirte así como...? Sí, en la escuela también. Una de las cosas, por ejemplo, fue cuando los viernes empezó a venir una mujer a enseñar a coser. Y nosotros éramos las niñas, pues había que coser, los varones leían. Eso absolutamente así, no te estoy hablando de la prehistoria. Entonces, al principio dice que hay que traer una tela, yo no traigo, lo acorto. A la 4ª vez que le digo, mi mamá no tiene plata para comprarme, ella me trae. Y cuando ella trajo, yo dije, no pienso coser y no voy a coser. Me mandaron a la dirección, la directora, yo voy a ser doctora, dije, ¿para qué quiero coser? La cuestión es que gané, me dejaron leer todo el año. ¿A qué liceo fuiste? Empecé en el IABA, hice primero y segundo, y tercero, yo empecé a trabajar a los 14 años, trabajaba en Urreta, pero después fui a trabajar a una fábrica de alhajas y 150 obreros, una fábrica muy grande. Yo era empleado entonces, y me anoté en el nocturno, entonces iba al nocturno y de día iba a trabajar. Y llegué hasta 4º. En 4º ahí empezó el tema Israel. Entonces, ¿Empezaste a pensar en Israel? no, la realidad, más que en Israel, lo que pensé fue irme de mi casa. Y no había dónde, ni cómo. Y ahí mis padres me iban a dejar. ¿Tus padres no te hicieron problema por trabajar? No, si no, no llegaban a mantenerme. Digo, me van a comer, tenía casa, pero de ahí desde entonces nunca pensé que trabajar era todo lo contrario, porque además en aquella época vos oías las mujeres que se casaban, y es mi caso, dijo yo, ¿cómo vas a dejar trabajar? ¿Vas a ser una mantenida? Decía yo, en fin. Claro, en aquella época era la idea, si te casás dejabas de trabajar. ¿Sabés a quién empecé a leer? No era snob, pero me costaba.
era muy joven, y era a Lenin. Empecé a leer a Lenin. Eso me abrió los ojos un montón, porque Lenin no era Marx, es decir, era más fácil leer a Lenin. Donde por primera vez algo político realmente me llegó. No sé si tenía 14 años. La guerra ya había terminado hace tiempo, no me acuerdo. Y yo iba por 18 por el Gaucho. Había una casa vieja, no me acuerdo exactamente dónde, que había una exposición de la Segunda Guerra Mundial. Se había encontrado. Y yo entré sola a mirar. De repente escucho que alguien dice compañera. Y lo vuelvo a decir más fuerte, yo miro, y parece que yo había tocado algo, y me lo estaba diciendo a mí. Eso no tiene ni idea lo que me pasó. Fue algo, me están diciendo a mí, yo no podía creerlo. Me sentí tan importante. ¿Qué te dijo, compañera? Porque ahí empezó, ahí fue una cosa. Ahora me río, pero en aquel momento yo miraba, y entonces en la fábrica hablé con los compañeros, y si no te quieres opinar, y cuando vinieron cada uno a darme la mano, yo era Napoleón, yo que sé, la conocía el mundo. Y eso fue así, fue en el trabajo. Habían compañeros en el liceo, pero no entró por ahí, entró por la fábrica. Y así me preguntas, ¿por qué soy de izquierda? Hay dos cosas esenciales desde muy chiquitita que me ha costado aceptar. La injusticia, que sea de lo más chiquito a una amiga, que me ofendan la dignidad del ser humano. Eso me llevó, desde el adolescente hasta el día de hoy. Eso es lo que, después vos lo alimentás, todo lo que quieras, pero eso es lo esencial. Mi padre tenía en la casa como un estante donde, según él, estaba todos los conocimientos del mundo, unos libros, no sé si eran hebreo, ahí, arriba, así, puesto en la pared. Yo, cuando me afilié al tiempo, empecé a hablar con mi hermana. Y logré que ella también entrara al partido. Entonces, yo traía material normalmente. Ella empezó a traer. Cuando mi padre vio que yo traía material, yo llego un día a mi casa, en el fondo, teníamos fondo, veo a mi padre agachado, quemando todo lo de mi hermana. Me subo. Yo me paré al lado, lo miré y le dije, vos pensaste con las cosas de Edith, mi hermana. Si vos me tocas una hojita, esos libros que están en la inteligencia del mundo, te los quemo. No, tengo la cara de mi padre mirándome con asombro, pero no me tocó una hojita. ¿Sentías que las mujeres y los varones dentro del comunismo tenían el mismo lugar? No, siempre había que pelear. Yo te digo, porque es el tema de las mujeres, pero no es solo el tema de las mujeres. Por ejemplo, yo recuerdo a un compañero que no lo voy a nombrar, negro. No me gusta decir afro. Yo sé que hay gente que dice negro en forma despectiva, pero no me refiero a eso. De mí jamás podría salir algo así. Ese compañero me decía que el problema de los negros se iba a resolver cuando viniera el socialismo. No había que luchar como negro. Yo le decía, pero vos estás loco. ¿Vos crees que con el socialismo, como cuestión mágica, se resuelve? O lo peleás o no lo resolvés. Lo mismo de las mujeres, lo mismo de lo que sea. Y las mujeres menos. Habíamos dicho que querías irte de tu casa. Sí. Y entonces, estando en cuarto año, me enteré, porque yo no tenía plata para pasaje. Entonces, al estar así, me enteré de que estaban dando una clase
de enfermería que el que lo estaba dando un tal, bueno, no me acuerdo, un médico judío, que los que terminaban el curso les pagaban el pasaje a Israel. Entonces yo salía una vez por semana, salía de 2 clases del nocturno, y lograba que no me borraran la falta. Me acuerdo, porque en aquella época no debe vivir, pobre Kachinowski se llamaba el vedel que pasaba la lista, iba por clase y pasaba la lista. Y me lo chamullé para que no me pusiera de falta. Entonces fui ahí y por primera vez me encontré con la colectividad judía. Y ahí eran todos gente, todos jóvenes, claro, de diferentes partidos. Yo ni sabía los partidos que... Entonces, ¿por qué? Porque resultó que a mediados, no sé si habré ido 2, 3 meses, dijeron que no van a pagar el pasaje. A mí no me interesaba estudiar enfermería, lo hacía para... Pero entonces dijeron que pagan las organizaciones sionistas, pagaban el pasaje. Y te llevaban a un kibutz. Y todos allá estaban organizados, menos yo. Yo, como no había ido a ninguna organización sionista, empezaron a hablar, a tratar de convencerme para que fuera cada uno a hacer... Entonces les dije, bueno, empiezan a decirme qué ideología tienen ustedes a cada uno. Y me acuerdo de uno que le dije, pero ustedes son fachos, por lo que me estaba diciendo, ¿no? No los conocía. Y el giro más de izquierda que había eran los socialistas. Y ahí sí me fui, ahí yo conocí a mi pareja en ese movimiento. Conocí a mi pareja que era, al ser mayor que yo, no mucho, pero y se iba por tanda de grupos, pero él fue antes, yo llegué después. Y así llegué al kibutz. ¿Cómo funcionaba el kibutz? ¿Qué era? Explícame qué era. El kibutz, los kibutzim pertenecen a partidos. No hay un kibutz que no pertenezca a algún partido. Ideológicamente, en fin, pertenecen a un partido. Pero claro, hay todos los partidos, hay de derecha a izquierda, de ultraderecha a ultraizquierda. No, ultraizquierda no existe. Ahí no conocí ultraizquierda. El Partido Comunista, pero eso es otra historia, no tiene kibutzim. Entonces, el kibutz es una forma de vivir, ideológicamente un error tremendo, porque ellos decían con la comuna al comunismo, como que ellos eran la vanguardia. Es un absurdo. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste ahí? Y tendría 17 o 18, por ahí andaba. No sé exactamente la fecha. ¿Y cuánto tiempo viviste ahí? En el kibutz 5 años. Y fuera del kibutz 2. 7. 7 en Israel. 7 en Israel. ¿Y por qué se casaron? ¿Éramos pareja? Pero ¿se querían casar o era para que los dejaran? No. La idea era casarnos. ¿Y asumiste el apellido de tu marido? ¿Eh? ¿El apellido de tu marido? En Israel lo perdés el tuyo. Legalmente lo perdés, no lo podés usar. ¿Cómo era tu apellido? Lebovitz. ¿Y no lo podías usar? No, oficialmente no, yo soy Gans. Y eso se agrega, porque yo acá podía haber seguido. Bueno, pues mi padre me prohibió que le usara el apellido. Y yo dije, bueno. ¿Te cuidaban de alguna manera? ¿Quedaste embarazada enseguida? No, me costó, pero casi quería quedar embarazada. No era un... Quería un hijo. Tuve un hijo precioso. ¿Querías ser madre? ¿Sabías cómo fue eso? ¿Cómo sentiste? No, quería tener un hijo. Pues yo siempre decía, pero bueno, jamás le pondría la mano encima. Jamás, esa cosa de tener... Y jamás se lo puse, ¿no? A mi hija solamente una vez que se me fue al medio de la calle, el auto tocaba bocina y ella en el medio de la calle, y yo salía a ver, en un jardín que la puerta no se podía abrir, ella la abrió y salió afuera. Ahí la di, sin rabia, la di vuelta
esto no podés hacerlo más, y le di a la cola. Fue la única vez en mi vida. Esta soy yo con mi hijo y mi hija. ¿Cómo era en el kibutz la división del trabajo? O sea, vos trabajabas, las mujeres y los varones trabajaban en las mismas cosas. ¿Cómo era eso? Sí, pero nunca vi un cocinero. Eran cocineras. Que había en Israel, del Partido Socialista, el MAPAM se llama, que tenía un diputado, entre los tantos, que se llamaba Oren. Resulta que yo estaba cocinando, en la cocina viene un compañero del kibutz y me dice, ¿viste lo que pasó en Checoslovaquia? ¿Qué pasó? Llevaron preso a Oren. Y yo me salió naturalmente. Algo habrá hecho. Era Checoslovaquia socialista en aquella época. Eso comenzó, ese detalle que yo es lo que me salió, pero después en cada kibutz se discutió, ¿estabas con el Partido Socialista de Mapam o estabas con Checoslovaquia? Pero se llevó a todos los kibutzim del socialista a hacer una discusión en la cual si vos votabas a favor de Checoslovaquia te echaban, pero no te echaban del partido, te echaban de tu casa, de tu trabajo, de todo. Mi marido y yo lo único que pudimos hacer en aquella época, ya estaba mi hijo, tenía un añito, y nos abstuvimos. No podíamos hacer otra cosa. En ese momento no estábamos en condiciones de no teníamos familia. Y yo tenía familia de mi madre, que eran todos esos viejos que eran así. Ortodoxos. Y bueno, ahí es donde mi marido y yo hicimos una gran cosa, que parece mentira, pero cuando que yo le dije que, porque lo primero que hicieron fueron echar a mi hijo de la casa cuna. Eso era horrible, porque llevarlo a mi cuarto era no poder trabajar. Y no poder trabajar era que vivía de arriba. Y fue horrible. Y entonces vino uno de la dirección, que era de la MAPAM, a conversar con nosotros dos. Que si nosotros no fuéramos a la ciudad, que siguiéramos militando en la ciudad por el Partido Socialista, el MAPAM, y nos daban casa, nos daban todo eso, y teníamos resuelto la vida. Y dijimos que no, con un niñito. No era fácil, y éramos muy jóvenes. Este es mi nene chiquitito, y mira, esta soy yo acá, mirando que él camina. ¿Y entonces cómo tomaron la decisión de salir de Israel? ¿Tuviste tu segunda hija? En Israel también, ya en la ciudad. Ya en la ciudad. Ya en la ciudad, sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue, tipo, el estar embarazada, fuera del kibutz, el parto? Y fue como si tuviera mi primer hijo con mi hija, porque como todo estaba hecho, todo tenía resuelto, cuando nació mi hija yo tenía que aprender a todo. Pero cuando nació mi hija hubo un problema internacional también, que afectó mi vida. Mi hija nace el 27 de octubre de 1956. El 28 Israel ataca a Egipto, ya estaba preparado, porque Egipto había nacionalizado el canal de Suez. El canal de Suez pertenecía a dos compañías, francesa e inglesa, que cuando se logra nacionalizar, en el convenio era de que si hubiese problemas, las compañías volvían. ¿Y quién podía hacer problemas? Israel ataca a Egipto, en el canal de Suez, en Sinaí. Y mi hija nace un día antes y querían tener camas y me echan del sanatorio, casi no sé si llegué a estar 24 horas, me ponen en un taxi que me vaya. Y ahí todo cambió, porque entonces ahí me enfermé, me vino trombosis. Entonces todo eso generó toda una serie de problemas.
por el cual al final volvimos a Uruguay. Esta la despidió cuando me fui a Israel. Toda la gente de trabajo. Esta era yo, la que estoy acá. Toda la gente de trabajo. ¿Y acá cuando llegaron, cómo fue? Bueno, ya mi padre decía que un plato de sopa no me va a faltar. Esa era la gran idea. Y bueno, aquí fue complicado, pero salimos adelante. Salimos adelante con nosotros, porque mi padre no me aceptaba. Entonces tuvimos que apechugar solos. Digo, cuando digo mi padre, es mi madre lo mismo. Bueno, más o menos, salimos. ¿Y te pusiste a militar? Sí, me afiliaba de vuelta acá. Ya como partido, porque antes me había afiliado, pero en aquella época no había juventud en el partido. Entonces me afilié con los grandes. Entonces volvieron acá en los años, fines de los años 50. 57. ¿Cómo se mezclaba la militancia con la maternidad? No, o sea, ¿cómo Era hacían para complicado, combinarlo? era complicado. Yo creo que en mis hijos era lo que más tenía complicado, porque yo tenía que convencerlos de que lo que yo estaba haciendo era muy bueno para los niños del mundo que no tenían esto y no tenían aquello. Eso no es fácil convencer a un niño cuando quiere estar con su mamá y su papá. ¿Y cómo era el ambiente previo a la dictadura? ¿Cómo se vivía en el partido? ¿Cómo lo viviste vos? Horrible. Muchas. Mi hijo fue requerido en televisión, radio y diario. Y fue complicado. Ahí hay cosas, fueron muy complicadas. En forma especial, porque venían a allanar en mi apartamento a cada rato. Cuando la 20, bueno, asesinan a los compañeros de la 20. El domingo, eso fue un lunes de mañana. El domingo yo estaba en la 20. Teníamos una reunión. Yo era la única mujer y estaba un compañero que me llevaba para ver que tenía problemas había tenido parálisis infantil no, ¿cómo se llama? La enfermedad que te deja. El polio, ahí está. Estábamos los que nos estaban diciendo que estaban rodeando la 20 y nosotros estábamos adentro. Y entraron los milicos, pero no había todavía dictadura. Todavía no habían dado el golpe. Jaime estaba en el Parlamento. Y él llegó y logró que como mujer me dejaran salir. ¿Viste? Alguna ventaja ahí. Y el compañero también. Todos los otros compañeros fueron asesinados en la noche. A mí me ficharon. Al otro día fueron a mi casa, a allanar a mi casa. Yo ya no estaba. ¿Cómo tomaste la decisión de exiliarte? ¿Cómo fue? Es que cuando empezaron a que yo le doy mucha importancia a la militancia. Y en que cuando ya no querían verme, no querían que yo los atendiera, porque era muy conocida, dije yo, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? Empecé a hablar del partido y yo me voy. Y hubo acuerdo en que me hiciera hacer plata fuera para mandar acá a los familiares de los presos, en fin, al propio partido. Y de ahí se resolvió que fuera a España. Cuando decís se resolvió, ¿qué partido? El partido, claro, porque estábamos todos ahí. Ahí en aquella época estaba Arismendi ya en Moscú, creo. Se habló, conversamos, en fin, que España. Esto es que cuando Seremi estuvo en Barcelona, yo hacía de anfitrión, esta soy yo. Y acá me río porque un compañero dio su opinión.
estoy, pero acá más grande, me despiden. Despedida del Partido Socialista Unificado de Cataluña y Comisiones Obreras. En el 85 me despiden porque me vuelvo a Uruguay. Es acá. Pero este era el secretario del partido. ¿Se pensaban ustedes como feministas en ese No. ¿Y hoy te pensás como feminista? ¿Cómo decir? Yo nunca milité. Milité en el sentido de que cuando me invitaban yo iba, pero mi militancia era de otro tipo. Y como yo militaba en el partido, militaba, por ejemplo, si estaba en la fábrica, no te da... No lo hice. ¿Y cómo te sentís con respecto al movimiento de mujeres jóvenes? Me parece bárbaro. Yo voy a la manifestación. No iba, últimamente iban palco, ¿sabes? Tanto el de mujeres como el 20 de mayo. En 18G hay un, ¿cómo se llama? El bar ese. Facal. El Facal. Afuera hay una cosa de madera. Entonces, allá hace unos años atrás, me conocen todos, que nosotros contratamos el palco. Hay el último, sobre la calle, tenemos mesa, nos sentábamos y después pasaba un montón de mujeres que tomaban miseria y nosotros participábamos así.